¿Están viendo el título? Sí. Sí. Bueno, el título está mal. Ya, o sea, para variar, el título está mal porque tendría que haber dicho arreglos bidimensionales. Dice unidimensionales, porque los unidimensionales ya sabemos que son los vectores. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Me alegro. Entonces, a ver, entiendo. Sí, está grabado. Sí. Hoy vamos a ver matrices, que son los arreglos bidimensionales. Una matriz, básicamente, es un conjunto de elementos, ¿no? de variables, al igual que un vector, pero con la característica de que están dispuestos en forma de grilla. Están dispuestos en forma de grilla. Y en las matrices entra el concepto de filas y columnas. Así como con los vectores tenemos posiciones, tenemos una continuidad de posiciones, acá tenemos filas y columnas. Tenemos dos subíndices. Con el vector teníamos uno solo, que era la posición en el vector. Aquí tenemos una posición indicando en qué fila está y la otra en qué columna está. Filas y columnas. Eso es básicamente la diferencia entre matrices y vectores. Bueno, ahí tenemos toda una explicación teórica de lo que son las matrices. Al igual que los vectores no pueden cambiar su tamaño a lo largo de la corrida del programa, tenemos que definir un valor para la cantidad de filas y otro valor también enteros para la cantidad de columnas. Siempre la primera posición es 0. O sea que yo puedo tener una matriz de 5 por 5 en las cuales las columnas van a ser 0, 1, 2, 3, 4 y las filas también 0, 1, 2, 3, 4, es de 5 por 5. Cuando tenemos el mismo número en filas y columnas se dice que es una matriz cuadrada. Si no, bueno, acá tenemos un ejemplo, una matriz llamada M1, que es de 4 por 6. 4 filas por 6 columnas. Tenemos la fila 0, 1, 2 y 3, y las columnas 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y adentro vemos sus componentes. ¿Está? Aquí, como dijimos, tenemos dos subíndices y lo vamos a escribir cada subíndice entre corchetes, así como hacíamos con el vector, que poníamos el subíndice del vector entre corchetes. Aquí tenemos dos y cada uno de ellos también lo vamos a poner entre corchetes. De la misma forma que con los vectores. Esta es la sintaxis. Primero, a qué tipo de dato corresponde, como siempre. Luego, el nombre que le ponemos a la matriz. Y luego vienen los dos corchetes, abro y cierro corchetes, con el tamaño o dimensión de la fila, cantidad de filas y, a continuación, cantidad de columnas. ¿Está? Podemos poner directamente el valor o podemos hacer referencia a un identificador que obviamente tiene que ser entero y positivo. ¿Está? Acá tenemos un ejemplo de declaración de matriz. Tenemos una matriz de tipo entero de 3 por 5, o sea, de 3 filas y de 5 columnas.
En total, ¿cuánto vamos a tener? 3 por 5, 15 celdas, 15 posiciones, o también se lo puede considerar 15 variables. Y ahí está declarada directamente con el número 3 y 5. La primera posición de todas es B sub 0, 0. Es la primera fila y la primera columna. Y la última posición sería B sub, sería 2, 4. Sería su última fila, la fila 2, y su última columna, la columna 4. ¿Está? Acá tenemos cómo se denomina, ¿ven? Tenemos las 3 filas, las 5 columnas, el número de fila, el número de columna, y las posiciones de cada una, ¿ven? Sub 2.1, sub 1.1, sub 1.2, sub 0.3. Primero, el primer subíndice corresponde a la fila. ¿Ven? En esta segunda comienzan todos con el subíndice 1, en la tercera comienzan con el subíndice 2. Y el segundo subíndice corresponde al de la columna. Ven que en esta primera columna es sub 0, 0 y 0. En la columna 1 termina con 1, con 1, con 1, y así. ¿Cómo hacemos para recorrer completamente una matriz? Así como con el vector usábamos un for, con la matriz vamos a usar un doble for, o como se dice, un for anidado en otro. ¿Está? Ya hemos hecho alguna actividad en la cual hemos usado un doble for. Pero siempre está bueno mencionar que, a ver, como ya todos conocemos la sentencia for en su interior, o cualquier sentencia estructurada, tiene un bloque de código. Hasta que no se realiza totalmente ese bloque de código, no continúa el programa con lo siguiente, que sería, por ejemplo, un segundo ciclo de ese for, o un tercer ciclo, o lo que fuere. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un for dentro de otro, comienza el primer ciclo del primer for, del que queda afuera, digamos, del que está afuera, y como una de sus sentencias es un for, hasta que el for interior no se resuelve totalmente, no pego la vuelta en el for de afuera. Primero se tiene que resolver totalmente. Y luego, recién ahí, pego la vuelta en el for de afuera. Y vuelvo a ingresar y luego nuevamente, otra vez, se resuelve todo el for. Por ejemplo, para recorrer una matriz de 3 por 5, voy a poner un for de 3 ciclos y en el interior un for de 5. Entonces voy a ir recorriendo. Fila 0, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, terminó ese for, pego la vuelta en el for de afuera, empiezo fila 1, columna 0, columna 1, columna 2, y así vamos recorriendo toda la matriz. En la práctica quizás sea más visible, más fácil de ver. Bueno, ven, acá tenemos un ejemplo. ¿Cómo se pueden almacenar datos en una matriz MAT de 3 filas y 4 columnas? Con scanf para guardar y leer datos. Tenemos 3 filas, 4 columnas. Usamos I y J. Atención, no vamos a usar 2 veces I, por favor, porque se desestructura todo. Entonces, cuando hacemos un scanf, hacemos un scanf de mat sub I, J. Lo que va a ir cambiando con cada ciclo son los valores tanto de I como de J. Se resuelve, o sea, comienza con I que le asigno 0.
Entro y empieza otro for con J, que le asigno 0. Y va a ir haciendo todo el ciclo de J. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Y dice menor a 0, 4, o sea, hasta 0, 3. Pego la vuelta y ahora sí, en I voy a tener el valor 1. Va a ser 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así. A ver. Dice, el siguiente segmento del programa muestra cómo se puede mostrar por pantalla los datos almacenados de una matriz MAT de 3 filas y 4 columnas. Se utiliza la instrucción printf para mostrar el resultado. Y ahí es similar, nada más que lo que estoy haciendo es mostrar MAT sub IJ. Si yo muestro una matriz así, lo puedo hacer con un doble for, con cantidad de filas, cantidad de columnas, y mostrar, sí, se puede hacer. El problema es que, ¿cómo vamos a ver por pantalla los valores de esa matriz? Y, por ejemplo, en este caso de este printf van a aparecer todos los valores uno al lado del otro. No va a ser muy claro que digamos visualizar la matriz, porque vamos a ver todos sus valores, todos sus contenidos, sí los vamos a ver, pero no los vamos a ver con forma de matriz. Si le pongo barra invertida n, estoy en el mismo problema, porque voy a ver todos los elementos, pero en columnados, uno debajo del otro. Lo que estaría bueno es que aparezca la grilla. La grilla. Es una rutinita muy sencilla para mostrar una matriz y ahora la vamos a ver. Fíjense, en este programa cargamos una matriz de reales de 12 por 8. Sumamos todos sus elementos, los elementos de su tercera fila y mostramos el resultado. Bueno, yo lo hice más chiquito, acá de 5 por 4. Pero bueno, no importa. Concentrémonos ahora en la salida de información. Fíjense que a la derecha está la captura de la pantalla negra. ¿Ven cómo queda qué linda que queda la matriz, que se entiende? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y columnas 1, 2, 3 y 4 con sus valores respectivos. ¿Cómo hacemos para que quede de esta forma? Bueno, como pueden ver, primero hago un printf simple donde separo con esos asteriscos, después tengo otro printf donde muestro el cartel que dice columnas, bajo un renglón, después tengo, primero hago un printf solamente con barra invertida t, para que el cursor se corra, tabule, se corra un poco a la derecha. Y después un for simple, donde lo único que hago es mostrar las posiciones. Uso una variable i hasta m, que m es la cantidad de columnas. M columnas, ven, M4. Entonces, como va de 0 a 3, yo cuando muestro i más 1. Y fíjense, sin bajar el renglón. Lo que sí, separo los números de columnas con barra invertida t. Le hago una tabulación. Y le pongo porcentaje 4D para que me quede todo encolumnadito. De esta forma logro el efecto que aparezca el valor 1, 2, 3 y 4. Todo en la misma fila. A continuación, ahí sí, tengo un doble for, donde lo primero que hago es simplemente escribir fila y el número de fila, donde voy a tomar nuevamente la variable i. Antes de poner fila, bajo un renglón para que empiece a aparecer abajo, aparece fila 1. Y a continuación, ahí empiezo otro for, nuevamente sin bajar, en la misma línea, y voy mostrando todos los elementos de esa fila. M sub IJ. En este caso son reales. Y ahí van apareciendo todos los elementos.
Cuando termino, hago simplemente un print F de barra invertida N para que baje un renglón. Entonces pego la vuelta en este for y comienzo fila 2. Y ahí aparece todo lo de la segunda. Y así voy completando toda la matriz para que quede formada. Y por último, pongo una línea de asteriscos y mostrando alguna suma, algún resultado y demás. Pero no nos preocupemos por esta rutinita, porque nada, es cuestión de ir probando, sacándola. Me imagino que ya habrán capturado pantalla, así que ya con eso tienen para dibujarla y hacerla. Quizás la pueden hacer en forma más sencilla, la hacen más sencilla, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Si pueden, si tienen alguna rutinita mejor, bienvenida, por supuesto. ¿Está? Pero bueno, básicamente así se trabaja con las matrices. Con las matrices, la única gran diferencia es el manejo del doble for y cómo nos manejamos con los subíndices. Acá tenemos I y J, o sea, el de las filas y el de las columnas. Mucha gente le pone C y F, o sea, F y C, de fila y columna, F y C, y las constantes le ponen fil y col. Entonces hace un for de F que le asignan 0, F menor a fil, C, nada, son, digamos, reglas que son útiles para mucha gente. Yo ya estoy muy acostumbrado a I y J y N y M, pero bueno, nada. Es muy sencillo. Fíjense, acá para el ingreso de datos, ¿ven cómo es? Simplemente un doble for. Ingresa un valor real para fila tal, columna tal. Y acá ponemos I más 1 y J más 1, para que no aparezca el 0, 0. ¿Ven cómo se va haciendo el ingreso de datos? Si hubiera que hacerle una validación, obviamente ya saben que se la tienen que poner acá. En el proceso, ¿y el proceso qué es lo que pide? A ver, sumar todos los elementos de su tercera fila y mostrar el resultado. Acá abajo podemos ver la tercera fila. La tercera fila, la fila 3, en realidad, para la matriz, es el subíndice 2. Entonces, fíjense que yo inicializo en 0 una variable sum y hago un for nada más. No recorro toda la matriz, solamente recorro la tercera fila. ¿Y cómo hago? A sum le asigno sum más m sub 2i. ¿Por qué el número 2? Porque solamente voy a recorrer el subíndice 2, nada más. De esa forma hago la sumatoria de la tercera fila. Y después la muestro, eso es simplemente un valor, como está ahí abajo. Es muy sencillo trabajar con matrices. A ver. Hola, profe, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería saber, ¿hoy empezó con matrices o ya empezó la clase pasada que me perdí? La clase pasada estuvimos practicando vectores. Está. Bueno, no me perdí nada. No te perdiste nada, bueno. A ver, ay, quiero dejar de compartir pantalla y no puedo. Esto está cada vez peor, gente. A ver. Esto está cada vez peor. Ahora están viendo el PowerPoint, ¿no? Sí, profe. No me aparece la opción de dejar de compartir. No puedo creer. Y si puedo abrir el Zoom. Ahí está. Ahí está. Ay. Uy, la verdad. Nada. Sigamos. Entonces, van a ver que incluso las actividades de matrices son más fáciles que las de vectores, porque es bastante mecánico. Yo ahora les voy a presentar el episodio 7, que es el despertar de la fuerza,
Y ahí están los ejercicios de matrices. Los primeros son muy básicos. Son muy básicos. A ver. A ver. Crucemos dedos, que no se cuelgue. ¿Está? ¿Pueden ver? Sí, se ve. Bien, buenísimo. Entonces, hasta el 6, del 1 al 6, son todos muy parecidos, con alguna pequeña diferencia. ¿Mm? Para hacerlo tipo plantilla. Y después viene la diversión. El 7, el 8 y el 9. Son 3 solos. Sí, ya sé, no hay mucha diversión, ya lo sé. Pero bueno, primero vamos, o sea, estos primeros 6 son para ponernos cancheres con el manejo de las matrices. Porque el primero simplemente pide cargar una matriz con una pequeña restricción, con valores no positivos, y luego mostrarla, nada más. Al segundo nos pide cargar una matriz y nos pide sumar todos los elementos de su diagonal y mostrar el resultado. ¿Cuál es la diagonal de una matriz? Cuando los subíndices tienen el mismo valor. Sub 0, 0, sub 1, 1, sub 2, 2, sub 3, 3. Es la diagonal de la matriz. En especial en matrices cuadradas, ¿no? Las dos primeras son cuadradas. El tercero es una matriz de reales de 12 por 8. Bueno, es el ejemplo que vimos recién. Sumar los elementos de su tercer fila y mostrar el resultado. El 4 dice cargar una matriz de enteros de 10 por 10, sumar todos los elementos de su quinta columna y mostrar el resultado. Ven que es prácticamente, o sea, hay que cambiar un par de cosas y ya tienen el otro programa hecho. Después, el 5, cargar en un vector B de dimensión 7 la suma de las filas de una matriz de 7 por 7 previamente cargada con enteros positivos. Y el 6 es similar, nada más que en vez de filas pide columnas y en vez de suma pide promedios, o sea, un par de cálculos adicionales. Me parece que estaría bueno que veamos entre todos, por ejemplo, el 5. Me parece que está bueno el 5. Se entiende cuál es la idea, ¿no? Eso le iba a decir, porque no tengo mucho el 5. ¿Perdón? No se te entiende bien. No, que eso le iba, no, que eso le iba a decir, de hacer el 5 o el 6. Ah, buenísimo. Esto es más o menos así. A ver. Yo tengo una matriz. Tengo una matriz M. Y quiero hacer la suma de todas, de cada una de las filas. Tengo 4 filas, voy a tener 4 sumas. Lo podría guardar en 4 variables, pero lo más práctico, ¿qué es? Es usar un vector. Es usar un vector con la misma cantidad de filas. Tengo 4 filas, hago un vector de 4. Entonces ¿qué voy a hacer? A ver. La sumatoria de esta fila, el resultado lo guardo en esta posición. La sumatoria de esta fila lo guardo en esta posición. Y así, en esta posición, que sería sub 0, es la fila 0 en la posición 0 del vector. La fila 1 en la fila 1. Bastante mecánico. Bastante mecánico. Con las columnas pasa exactamente lo mismo.
Si yo quiero hacer la sumatoria de las columnas, hago otro vector. Y es lo mismo, la sumatoria de las columnas sumo todas las columnas y el resultado es el mismo subíndice de la columna es el subíndice del vector. Y así lo voy poniendo. En el de las columnas habría que sacar el promedio, decían. Sí, bueno, claro, es el ejercicio siguiente. Sumarlo más dividirlo por la cantidad de filas, digamos. Claro, primero tengo que hacer la sumatoria y una vez que terminé la sumatoria, lo divido por la cantidad de elementos y listo. O sea, hago un recorrido rápido por el vector y transformo la sumatoria en promedio. ¿Mm? Es más, vamos a hacer un ejercicio genérico. No vamos a hacer ninguno de la práctica. Vamos a cargar una matriz de 5×5 con valores enteros y vamos a calcular sumatoria de filas y promedio de columnas, todo en uno. Ya con eso van a tener una base para todo el episodio 7, con este ejercicio. ¿Está? ¿Qué les parece? Bueno, profe, quedan 3 minutos. Perfecto. Ah, no, 10 minutos quedan. No, 3. Se va a cortar. Sí, quizás conviene cortar ahora. Así volvemos y ya arrancamos con el dev. Y arrancamos todo. Carga, proceso y salida. Bueno, salida obviamente voy a copiar y pegar el dibujito, porque la verdad hay que escribir, ya vieron cómo es dibujar una matriz. ¿Para qué lo vamos a saber de memoria? Lo copiamos de otro y listo, ya está. Para que quede derechito, ¿no? Para que quede con forma de matriz. Bueno, salimos y entramos, gente, por favor. Dale. Ahí vamos. Y vamos al dev. Entonces, vamos a cargar con enteros una matriz de 5×6. De 5×6, a ver. Y después mostramos sumatoria de filas y promedio de columnas. Profe, yo no estoy viendo la pantalla todavía. ¿Están viendo la pantalla? A ver si veremos. A ver ahora. Ahora sí. Ah, bárbaro. H. Vamos a poner habíamos dicho 5 filas. M, 6 columnas. ¿Está? Obviamente, si es una matriz cuadrada, con N ya nos alcanza. Hay gente que usa N y M para no confundirse y a ambas constantes le ponen el mismo valor. Está bien. Bueno, tenemos I y J. Tenemos mat. Vamos a llamarla mat. Sub N. Abro nuevamente corchetes. M. Ahí tenemos definida la matriz. Y habíamos dicho que tenemos dos vectores. Un vector para la sumatoria de las filas y un vector para el promedio de las columnas. El de la sumatoria de las filas es int, o sea que ponemos B1
subfila n. Y como el otro vector vamos a cargar un promedio, ponemos float B2 sub m, que es la cantidad de columnas. Ahí vamos. Creo que ahí tengo todos los identificadores que necesito. Después veremos si hace falta algo más. Y comienza. Vamos a hacer una carga de una matriz. En este ejemplo no le vamos a poner restricciones, así no tenemos que validar datos de entrada que nos ocupan mucho código, las rutinitas do while, pero bueno, ya sabemos cómo es, exactamente igual que con cualquier otra estructura. Entonces tengo un for y comienza en 0. Esto es igual que en vectores. Y menor a n, que es la cantidad de filas. Y más. ¿Y qué es lo que tengo dentro de este for? Otro for. Pero aquí usamos j. Inicializamos en 0. J menor a m. J más. Mucha gente, les vuelvo a decir, para no confundirse, en vez de I y J, usan F y C. F de fila y C de columna. Y las constantes, en vez de N y M, le ponen fil y col. Entonces, nada, van de C a col, de F a fil, nada, qué sé yo. El que le sirve, ponen el nombre que quieran. Perfecto. Entonces acá vamos a cargar todas las posiciones de la matriz. Ingrese enteros para la fila porcentaje de, coma, columna porcentaje de. Y acá en fila ponemos I y en J, y en columna ponemos J. Pero si ponemos I, J nada más, va a aparecer fila 0, columna 0, lo mismo que en los vectores. Por eso, en el cartelito nada más, le ponemos I más 1 y J más 1. Eso está entendido, ¿no? Espero que no se confundan con eso. Bárbaro. Es para que no nos perdamos ni en las filas ni en las columnas. Es más que nada un servicio al usuario. Es un servicio Está al bien. usuario. Porque si le ponemos fila 0, columna 0, van a ver que está hasta la fila 4 y hasta la columna 5. Y habían dicho, ¿cómo? Es de 5 por 6, no de 4 por 5, nada, para que no se confunda. Claro, ahora entendí. Están F, porcentaje de, porque es entero, coma, ampersand, ¿qué nombre le pusimos a la matriz? Mat, sub cuánto, sub I, J. F flush. Ahí está. Entonces, observemos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo a esto le hago una prueba de escritorio? Vamos a hacérsela.
Acá tenemos nuestra matriz. Bueno. 0, 1, 2, 3 y 4, que son los subíndices de las filas de dimensión 5, ¿ok? Y ahora, las columnas, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Está? Esto es MAT. ¿Y qué nos falta por hacer? Vamos a ver cómo se mueven la variable I y la variable J. ¿Está? Lo voy tratando de hacer lo más prolijo posible. Entonces, comienza el programa. Lo primero que sucede es que a la variable I se le asigna el valor 0. La condición I menor a n es verdadera, 0 menor a 5. Y entro. ¿Entro en dónde? En un for. Hasta que no se resuelva todo este for, no pego la vuelta en el for de afuera. Entonces, se resuelve este for. J comienza con el valor 0. J menor a M, sí, 0 es menor a 6. Y dice, ingrese un entero para la fila, bueno, acá diría 0, 0, fila 0, columna 0, pero estamos mostrando I más 1 y J más 1, entonces va a aparecer fila 1, columna 1, para el usuario, ¿se entiende, no? Pero en realidad es fila 0, columna 0. Hacemos un scan F, ingresa un valor, supongamos que ingresó el valor 7. ¿Está? Termina el ciclo de este for, vuelve a la cabecera, J más, ahora J tiene el valor 1. Y entra y dice, ingrese un entero para la fila 1, columna 2, o sea, 0 y 1. Sería 1 y 2. Y leemos y ponemos un 8. Le damos la vuelta, se actualiza el valor de J, ahora J tiene el valor 2. M mat sub IJ es mat sub 0, 2. 0, 2. El nuevo valor, por ejemplo, menos 1, se guarda acá. Y así voy recorriendo toda la fila. Ahora J tiene el valor 3. 0, 3, mat sub IJ es mat sub 0, 3. El nuevo valor se guarda aquí. Luego J tiene el valor 4. Mat sub 0, 4 es fila 0, columna 4. Y acá tenemos el nuevo valor para esa posición. J tiene ahora, pega la vuelta, valor 5. Mat sub IJ es mat sub 0,5. Al usuario le va a aparecer 1,6, pero es 0,5. Se carga el valor en la posición, le da la vuelta, J tiene el valor 6, pero se falsea la condición, porque J menor a M y 6 no es menor a 6. Entonces se falsea, se termina este for. Y recién ahí pego la primera vuelta en el for
de afuera y se actualiza la variable i. Ahora i tiene el valor 1. Y ahora nuevamente entramos y j vuelve a tener el valor 0. Y comenzamos nuevamente todo el recorrido, pero en otra fila, en la fila 1. O sea, mat sub ij es mat sub 1, 0. Y así se va cargando, posición a posición. ¿Se entiende eso, gente? Sí, profe, Sí, sí. perfecto. Bueno, así es como funciona el doble for, y esto es para lectura de teclado, es para asignar un valor. Por ejemplo, yo tengo que asignarle un valor, por ejemplo, inicializar toda una matriz en 0, ahí simplemente lo que hago es a mat sub ij le asigno 0. Y nada, y automáticamente a medida que voy recorriendo la matriz se va asignando el 0 en cada una de las posiciones. Así es como hacemos el recorrido. Y para los procesos es lo mismo. Es más, ya hicimos el ingreso de datos, vamos a hacer el proceso. Vamos a hacer el proceso. A ver. Dijimos, sumatoria de las filas y promedio de las columnas. Podría ser sumatoria de las filas y las columnas, podría ser promedio o el promedio de las filas y las columnas, es lo mismo, porque es muy similar. Entonces, hacemos un for, nuevamente el doble for para recorrer toda la matriz. ¿Y qué hacemos en este for? A B1 sub I le asigno lo que ya tenía. Hay que inicializar los dos vectores. Eso ahora lo vamos a hacer. Porque vamos a acumular en cada posición del vector. Mat sub I J. Y a B2 sub J le acumulo mat sub I J. Ahí está todo el proceso. Cuando yo salgo de este doble for, ya en B1 tengo la sumatoria de todas las filas. En B2, hasta acá, tengo la sumatoria de todas las columnas. Después lo que tendría que hacer es un pequeño for, posición por posición, para dividir esa sumatoria por la cantidad de filas y listo, ya está, ahí ya me salió el promedio. ¿Está? Estos dos for tendrían que estar ambos inicializados en 0, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque quiero ir al nudo de este programa. Ya saben cómo inicializar un vector en 0. Entonces prefiero pasar a ver cómo es que se distribuye con esta simple rutinita, cómo se forma la sumatoria de las filas y las columnas. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacerla más chiquita la matriz.
Vamos a hacerle a 3 por 4. Porque si no, iba a decir no me alcanza el pizarrón. ¿Cómo extraño el pizarrón? ¿Cómo extraño el pizarrón? Ahí tenemos B2. Y acá tenemos B1. Esto es B2. Esto es B1. Y esto es mat. Sub 0. Sub 1. Sub 2. Y acá lo vamos a poner acá. Así me sirve el mismo subíndice tanto para el vector como para la matriz. ¿Está? Vamos a suponer que ya está cargado. Vamos a cargarlo rápido con valores. Ya está cargada. Ahí está. La matriz ya está cargada. Vamos a hacer la prueba de escritorio del proceso. Me está faltando I y J. Vamos a poner I y J. ¿Está? Entonces, comienza el doble for. Similar a lo que fue para la carga. I se le asigna 0 por la cabecera de este for. Entramos. J se le asigna 0. Y dice, a B1 sub I se le acumula, porque ya teníamos 0 en cada una de estas posiciones, ¿no? Se le acumula mat sub IJ. Mat sub IJ es mat sub 0, 0. O sea, un 2. Y B1 sub I es B1 sub 0, que tenía 0, 0 más 2, ahora tengo un 2. Y a B2 sub J, B2 sub J es B2 sub 0. Se le acumula, ¿qué cosa? También mat sub IJ, un 2. Pegamos la vuelta al for interno y ahora J tiene el valor 1. A B1 sub I, que es B1 sub 0, se le acumula mat sub IJ, mat sub 0,1, 0,1, el 3. O sea, tengo 3 y 2, ahora acá tengo 5. Ay, cómo me gustaría tener un borrador. A ver. A ver. Ahora tengo 5. ¿Está? Y a B2 sub J, que es B2 sub 1, yo acá tenía un 0, se le acumula mat sub IJ, que es 3. Ahora acá tengo un 3. Pego la vuelta, J ahora tiene el valor 2. Eso es un 2, aunque parezca mentira, intenta ser un 2. A B1 sub I, B1 sub I es aquí B1 sub 0, se le acumula mat sub IJ. Mat sub IJ es mat sub 0,2. 0,2 es un 1. 1, 5 más 1,
Ahora aquí tengo 6. Y a B2 sub J, B2 sub 2, o sea, aquí se le acumula mat sub IJ, mat sub 0,2, que es 1. Este 1 se acumula acá. Le damos la vuelta. Ahora J tiene el valor 3. J tiene el valor 3. A B1 sub I, B1 sub I es esta posición que hasta ahora tengo un 6. Se le acumula mat sub IJ, mat sub 0,3. 0,3. O sea, que se le acumula 0. O sea, se mantiene en 6. Y a B2 sub J es B2 sub J es 3. Es la última posición. Se le acumula mat sub IJ, mat sub 0,3, o sea, 0 más 0, 0. ¿Está? Ahora J pasa a valer 4, subimos, se falsea, entonces pegamos la vuelta arriba y comienza el segundo ciclo del for de afuera. Ahora I tiene el valor 1, por I más. Entramos y nuevamente a J se le asigna 0. Ahora, mat sub IJ es mat sub 1, 0. 1, 0. O sea, es este 5 acá. ¿Ven? Comenzamos con la segunda fila. A B1 sub I, B1 sub 1, o sea, ahora estamos en esta posición. Se le acumula mat sub IJ, mat sub 1, 0. 1, 0, 5. 0 más 5, 5. Y a B2 sub J, B2 sub J, J es 0, es la primera posición de B2, se le acumula mat sub IJ, 5, o sea, donde teníamos 2, 2 y 5, ahora tenemos 7. Pegamos la vuelta y ahora J tiene el valor 1. Mat sub IJ es mat sub 1, 1, o sea, es este 4 que está acá. A B1 sub I, B1 sub 1, que es este que está acá, se le acumula lo que ya teníamos más mat sub IJ, que es 4. O sea, tenía un 5, ahora tengo 9. Y a B2 sub J, B2 sub 1, o sea, esta posición, se le acumula mat sub IJ, mat sub 1, 1, 4. O sea que tengo 4 más 3. Ahora tengo 7. ¿Entienden el mecanismo? ¿Cómo va? Ahora pegamos la vuelta. J tiene el valor 2. Y nuevamente, a B1 sub I, seguimos en la misma fila, la fila 1, se le acumula mat sub IJ, mat sub 1, 2, que ahora nos movimos una posición que es este 7 que está acá. O sea, 9 más 7, ahora aquí tengo el valor 16. Y a B2 sub J, B2 sub 2, o sea, esta, se le acumula mat sub IJ, mat sub 1, 2, 7, 7 y 1. Aquí ahora tengo, bueno, se me borró el techito, va. Tengo un 8. Ahí está. Ahora pegamos otra vuelta. J tiene valor 3. Mat sub IJ es mat sub 1, 3. O sea, aquí. La última posición de la segunda fila. A B1 sub I, o sea, seguimos en la misma fila, se le acumula mat sub IJ,
que es este, se le acumula 2. Tenía 16, ahora tengo 18. Y a B2 sub J, que es esta posición que está acá, vamos a ponerlo 0, se borraron. A B2 sub J, B2 sub 3, se le acumula mat sub IJ, que es mat sub 1, 3, que es un 2, o sea que antes tenía 0, ahora tengo 2. Pegamos la vuelta, ahora J va al valor 4, se falsea, se termina el for interno, pegamos la vuelta afuera, y ahora tercer ciclo para I, que ahora I tiene el valor 2. Vamos a recorrer la última fila. ¿Está? ¿Hace falta que lo termine o ya se entendió la idea? Se entiende, Pap, yo lo entendí. Sí, yo también. Ahora, mat sub IJ es mat sub 2. Bueno, entramos, IJ tiene el valor 0. Ahora volvemos a recorrer, ahora recorremos la última fila y van a ir acá, paso a paso se va acumulando toda la última posición de B1. Y después, en B2, como es de columna, es una a una, se va a terminar de acumulando. El resultado va a ser que los dos vectores van a tener la sumatoria de todas las filas y de las columnas respectivamente. Después el de las columnas, simplemente se calcula el promedio, a lo que tenemos ahí, lo dividimos por 4, por 3, que sería sobre n, que es la cantidad de elementos que se acumularon, la cantidad de filas. ¿Se entiende? Y ya está. Ahí está el secreto, acá, está el secreto de la resolución de los procesos de matrices. Cuando trabajamos con las filas, usamos I. Cuando trabajamos con las columnas, usamos J. Pero siempre vamos a trabajar con la posición que nos toque en ese momento. Siempre va a ser mat sub IJ. ¿Está? Sí, perfecto, profe. Bueno, bárbaro. Ese es el secreto de todo. Ese es el secreto de todo. Y después, cuando terminan, nada, muestran la matriz y muestran los vectores. Mostrar la matriz, ya la rutinita la mostré hace un rato. Acá creo que la tenemos otra vez. Nada. Ahí está, captura en pantalla y después pruébenla. No se vuelvan loques para que les quede perfecta la matricita, que quede todo encolumnadito. Y nada, muestran la matriz bien derechita. No es obligación que la muestren así. No es obligación. Y así van haciendo todas las actividades. Yo creo que con esto, ya para arrancar con matrices, ya estamos. Por lo menos los primeros 6 los tendrían que hacer sin ningún problema. Si les parece bien, hacemos, porque se está por terminar este bloque de Zoom. Si quieren, podemos empezar a hablar de... Sí, es temprano. Así metemos toda la teoría. Vemos vectores de caracteres. Vemos vectores de caracteres y con eso ya cerramos toda la teoría y nos queda todo práctica. Hasta el segundo parcial. ¿Está? Bueno. Bueno. Perfecto. Entonces salimos y entramos, gente, por favor. Dale. Gracias. Ahí nos vemos. Y vamos a compartir.
Ay, Dios. No me acostumbro a tomar mate solo, yo no sé por qué insisto. Ahí está. Vectores de caracteres. El tema es así. En la gran mayoría de los lenguajes de programación existe un tipo de dato que es el tipo de dato string o cadena de caracteres o texto, también se le dice texto, también se le dice alfanumérico, o sea, se lo puede llamar de muchas maneras, básicamente es un string, pero el C originario no lo tiene. Entonces, lo que hubo que hacer, como tantas cosas que tiene C++, es un parche sobre parche, un arreglo, una forma de darle vuelta a la cosa como para poder trabajar con cadena de caracteres. Entonces, al no haber un tipo de dato directamente de string para C, lo que se hace es declarar un vector de tipo char, en donde entre todas las posiciones de ese vector se forma mi string o mi cadena de caracteres. Básicamente es eso. Para trabajar con string vamos a usar una librería que nos ayuda bastante, que es precisamente la librería string.h. Como dice, ¿qué es lo que puse acá? ¿No? Este tipo de vectores nos permite utilizar cadena de caracteres sabiendo que el tipo de dato char solo puede contener un carácter y ante la necesidad de almacenar y trabajar con textos de varios caracteres se define un vector de tipo char. Todo este problema no existiría con otro lenguaje que directamente tiene un tipo de dato string. Pero bueno, el C es así. ¿Lo amamos o lo odiamos? Yo no lo amo el C. Pero bueno, qué sé yo. Una sintaxis para declarar cadena de caracteres. Vamos a escribir char, el nombre y entre corchetes el tamaño. Es como definir un vector. Nada más que es de tipo char. Ni más ni menos que eso. Ahí tenemos un ejemplito. Acabamos de definir un string de 9 posiciones que se llama cad. Y como dice aquí, las cadenas de caracteres contienen el carácter nulo, el barra invertida 0, que es la última posición. Por ese motivo solo se toman en cuenta las posiciones del vector sin contar la última posición, o sea, n-1. En este caso, mi string llamado cad tiene una longitud de 8. Yo puedo cargar hasta 8 caracteres, porque el último está reservado para el carácter nulo, que eso es automático, no lo tenemos que cargar nosotros ni nada. ¿Está? Pero sí lo tenemos que tener en cuenta al momento de crear el vector. Sí, sí, claro. Igual, a ver, en la gran mayoría de los casos, cuando dimensionamos un string, siempre ponemos de más. Por ejemplo, una variable que sea apellido, o nombre, o lo que sea, le ponemos 20, 22, 25, qué sé yo. Nunca, a no ser que estemos trabajando muy acotado, bueno, ahí sí, acordarse del carácter nulo. Pero sí, trabaja con un carácter menos de lo que dimensionamos.
Bueno, lo que acabo de decir recién, el ejemplo se define una cadena de dimensión 9, o sea que su capacidad es la de contener hasta 8 caracteres. ¿Está? Hermoso el C, cada día me gusta más. La única forma de realizar una asignación directa a una cadena de caracteres es cuando se declara, nada más. Solamente cuando se declara. O sea, yo puedo declarar una variable CAD, que es un string, o sea, una cadena de caracteres, y ya directamente al declararlo ya le asigno, por ejemplo, lenguaje. Y ahí quedó cargado ese valor. Y ahí tenemos el detalle de todas las posiciones, CAD sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, 6, 7 y 8 para el carácter nulo. ¿Está bien? Y como dice, la sentencia de asignación durante el programa solamente se puede usar para asignar en una posición específica del vector. O sea, como cualquier otro vector. O sea, tengo que hacerlo sub tanto. O sea, puedo cambiar de a un carácter. Sí, hermoso. 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 Pero, gracias a la librería string.h, vemos cómo nos vamos a arreglar. Lo que sí se puede hacer es cargar una cadena de caracteres directamente con todo el texto, es por el ingreso de teclado. Por teclado sí, por teclado no es que tenemos que cargar carácter por carácter, ahí sí podemos escribir y darle enter. ¿Está? ¿Cómo hacemos esto? Tenemos dos sentencias que me permiten hacer esto, la scanf y la gets. La scanf ya la conocemos, está en la librería Standard Input Output, vemos, ya conocemos cómo trabaja, tenemos que pasar un argumento, porcentaje D, porcentaje F, porcentaje C, ya sabemos, donde decimos para parametrizar el tipo de dato que se va a ingresar, y luego de eso ponemos coma y ponemos el ampersand y el nombre de la variable, ¿no? La scanf, conocidísima desde el principio del cuatrimestre. Scanf fue diseñada originalmente para trabajar con valores numéricos, por eso no se lleva bien con los caracteres. Pero para eso tenemos la sentencia gets, que es mucho más práctica. Y veamos por qué. La scanf no reconoce espacios en blanco. Si yo tengo que escribir una frase, cuya frase, al tener más de una palabra, obviamente, hay espacios en blanco, scanf no lo va a reconocer, me va a dejar todo pegado, o sea, una belleza. Una belleza. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para caracteres. De hecho, el espacio en blanco es un carácter. Es un carácter donde directamente no hay negros en ninguna de sus cuadrículas, nada más, pero es un carácter, tiene el mismo peso que cualquier otro carácter, el espacio en blanco. Pero scanf no lo reconoce. Para eso tenemos gets, que gets es una sentencia para ingreso de valores por teclado solamente para cadena de caracteres. Y para usarla tenemos que llamar a la librería string.h. Gets. Introduce una cadena de caracteres hasta que se encuentra el carácter barra invertida n. ¿Cuál es el carácter? Cuando nosotros tecleamos barra invertida n, cuando pulsamos enter, que es bajar un renglón, ¿se entiende? Nosotros cuando estamos usando el Word, pulsamos enter, bajamos un renglón. Bueno, acá para bajar un renglón es barra invertida n, o sea, nueva línea. O sea, que la cadena de caracteres que reconoce gets es hasta pulsar enter.
Y como siempre, el último carácter es null, el barra invertida 0. La sintaxis, miren la sintaxis, qué complicada que es. Gets, y entre paréntesis, el nombre de la variable de cadena de caracteres. Nada más. Nada más. Muy sencillo. Nada de porcentaje esto, de ampersand, de comilla, de coma, nada. Entre paréntesis, punto. Corto. Ahí nomás. Ahí tenemos un ejemplito. Ingrese un nombre, gets cal. El nombre de la variable. Ni siquiera tenemos que poner los corchetes. ¿Se entiende? Simplemente el nombre de la variable. ¿Está claro esto, gente? Sí, sí. Al fin, una sentencia sencilla, sin tanta vuelta. Al fin, una sentencia sencilla y sin tanta vuelta. Gets. Ahí, profes, solo para saber si estoy entendiendo bien. En la variable cad se va a asignar lo que entre, digamos, a partir del método gets. Sería así, ¿verdad? Claro, escribimos, reconoce espacios en blanco y todo, y cuando pulsamos Enter, entra todo lo que acabamos de escribir. Buenísimo. Siempre Gracias. y cuando no nos sobrepasemos la dimensión de la variable. Si la variable tiene una dimensión 20, yo escribo un texto de 30, va a reconocer los primeros 19 caracteres, porque el último es para el nulo. ¿Está? Sí, perfecto, gracias. No, por favor. Y scanf, bueno, ya que está, vamos a mencionarla. Vamos a mencionarla. El argumento correspondiente es una apuntadora, un arreglo de tipo char. Para scanf es porcentaje S, para cadena de caracteres. Vieron que para un char es porcentaje C, pero para una cadena de caracteres como es un string, es porcentaje S de string. Y ahí el nombre de la variable, después del ampersand. Pero ya les digo, no se los recomiendo. No les reconoce caracteres en blanco, nada, una porquería. Pero bueno, ahí está. Y dice, cuando inicializamos una cadena de caracteres no es necesario definir el tamaño, el compilador siempre añade un carácter nudo al final. Sí, eso está bueno también. Podemos definirlo con corchete abierto y cerrado y se ajusta solo el tamaño. Eso está bueno. Y es un nombre, scanf, porcentaje S, entre comillas, coma, ampersand, cad. Obviamente, todo el mundo vamos a usar el gets. Mucho más práctico. Vamos a ver algunas operaciones con cadena de caracteres. Tenemos una función que es strlen o string length o longitud del string. Es una función. O sea que me devuelve un valor. Yo a esta función, entre el paréntesis, le pongo la variable de tipo cadena de caracteres, la variable de tipo string, y que me va a devolver un valor entero, que es la longitud de la cadena de caracteres. A una variable entera, por ejemplo, le asigno el strlen de una variable de cadena. Por ejemplo, acá tenemos ingreso un nombre, escribimos el nombre. Get, el nombre ingresado es, fíjense, para el printf, muy fácil, porcentaje S, cad. Y ahí muestra el nombre. Y después, a la variable A, yo le asigno el strlen de cad, que me va a dar la longitud. Y a continuación dice, la longitud es, y muestro el valor de la variable A, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No cuenta el carácter nulo, sino los caracteres efectivos que nosotros ingresamos. ¿Se entiende cómo funciona la función strlen?
Sí, perfecto. Es lo que en otros lenguajes, en este también, se denomina longitud dinámica. Una cadena de caracteres tiene dos longitudes, la longitud estática y la longitud dinámica. La longitud estática es la dimensión que la persona que está programando le da cuando la define. Por ejemplo, 50. Una cadena de caracteres de 50 caracteres. Esa es la longitud estática. Ahora, cuando se hace un ingreso de una cadena de caracteres, yo puedo escribir una cadena de caracteres de 34 caracteres. En ese momento, la longitud dinámica de ese string es 34. ¿Por qué se llama dinámica? Porque a lo largo de la corrida del programa puede cambiar. Puede ser más grande, más chico, ¿se entiende? Eso cambia, esa longitud. En cambio, la longitud estática no cambia nunca, que le di 50. O sea, lo cambio únicamente con código. Si le cambio, digamos, la longitud directamente, sí se la codifico. En cambio, en la cursada, en la corrida del programa, la longitud dinámica puede ir cambiando de acuerdo al valor que se cargue. En este caso, strlen me devuelve esa longitud. La longitud de lo que tiene cargado. ¿Está? Sin contar el carácter ese nulo. No lo cuenta, no lo toma en cuenta. Perfecto. No puede servir para buscar la palabra más larga, qué sé yo. Para varias cosas puede servir la función strlen. strcpy, string copy, es un procedimiento. Es un procedimiento, o sea, es algo que hace una tarea. ¿Qué es lo que hace? Es copiar el contenido de una cadena a otra cadena. Como ya dijimos, en C no podemos, si yo tengo dos cadenas, CAD1 y CAD2, a CAD1 no le puedo asignar CAD2, no lo toma. Tengo que ir posición a posición. Pero tengo este procedimiento que lo que hace es copiarme directamente. O sea, hubo una persona que se encargó de hacer todo el trabajito, todo el procedimiento, lo subió a una librería y nada, se oficializó en C. Ya se usa strcpy, string copy, strcpy, que copia el contenido de una variable a otra variable. Esto no me devuelve nada, esto es un proceder, por eso es un procedimiento. Directamente escribimos strcpy y entre paréntesis, primero la variable de destino, coma, y la expresión del string. Puede ser otra variable de tipo string o quizás un cartelito que o sea, pulse para salir. Lo ponemos, obviamente, entre comillas. ¿Está? Acá tenemos un ejemplo. Ingreso un nombre. Gets a una que se llama todo. Ingrese otro nombre. Gets a una que se llama CAD. El primer nombre ingresado muestra todo. El segundo nombre ingresado es CAD. Y después hago un string copy de todo y CAD. O sea, el contenido de CAD se asigna al contenido de todo. Y dice, ahora tenemos en cada string y mostramos todo y CAD. Que en este caso vamos a mostrar dos veces lo mismo, porque es como una asignación. Lo que tenía antes lo pisó. Es como haber hecho una asignación. Por ejemplo, ingrese un nombre. Ingrese otro nombre. El primer nombre ingresado, mostramos el primero. El segundo. Y después hacemos del segundo un string copy al primero, y en los dos tenemos lo mismo. Ahora tenemos en cada string la segunda palabra ingresada. Es interesante.
este procedimiento porque al no tener... uy, me quedé sin puchos, no lo puedo creer. Estamos en emergencia. Bueno, vamos a ver cómo sobrevivimos a esto. Es interesante porque al no tener una asignación directa, podemos usar este procedimiento string copy y con eso lo solucionamos. Todo esto está en la librería string.h. Después tenemos string comparison, strcmp. Es una función que compara dos cadenas de caracteres. Y dice, las compara alfabéticamente para ver cómo están en orden alfabético. Ah, muy interesante, ¿eh? Tirar una lista y ordenarlas alfabéticamente y tirar el listado en orden alfabético. Ahí tenemos que usar esta función, el strcmp, string comparison. Devuelve 0 si son iguales, pero 0 si son iguales a lo largo de todo el string. Porque quizás los primeros caracteres, los segundos son iguales, los terceros son iguales, el cuarto ya difiere, bueno, ya no son iguales. Ya uno está antes que otro. Perdón, ¿diferencia también mayúsculas y minúsculas? Me parece que sí. Pero Ok. es una muy buena pregunta. Lo podemos probar. Lo podemos probar. Si son 0 si son iguales. 1 si la primera cadena está antes que la segunda. Y -1 si es al revés. La sintaxis es a una variable entera, porque me va a devolver 0, 1 o -1. ¿Qué le asignamos? El string comparison de la variable 1, de la cadena 1 y la cadena 2. Por ejemplo, ingreso un nombre, gets cat. Ingreso otro nombre, gets todo. Los nombres ingresados, tal y tal. Y a la variable A le asigno el string comparison de cat y todo. Y después hago 3 if independientes, que lo pueden hacer encadenado, ustedes lo manejan como se sientan más cómodos. If A mayor a 0, va adelante de todo y cat. Si A es igual a 0, ambos nombres son iguales. Si K es menor a 0, va adelante al revés. Cat, todo. En el ejemplo, ingreso un nombre, y después, ¿cuál va adelante? Obviamente, Boca va adelante, porque está primero en el orden, no solamente en eso. No, todavía tenemos muchas cosas adelante de ellos. Pero bueno. No, muy buena. Bueno. Es un ejemplo de la función string comparison. Sirve muchísimo para ordenar alfabéticamente. Atenti a esta función. String cat. Añade una cadena detrás de dos. Es concatenar. Cat de concatenar. Lo que hace acá es, digamos, juntar dos cadenas de caracteres. Las concatena. No es que una pisa a la otra. Es un procedimiento que lo que hace es pegarlas. Y lo que es esa, ven que las sintaxis son muy simples. strcat y entre paréntesis, primero el destino y después la expresión que se le agrega. Por ejemplo, acá tenemos directamente, yo estoy declarando un string y le pongo un valor. Y hago un strcat y lo completo con algo, lo concateno. Y después cuando la muestro, me muestra todo junto. Esto puede ser con el ejemplo que puse o con dos variables de tipo string que ya tienen valores previos. Acá le puse estos ejemplos para que también vean que se puede inicializar una cadena directamente con
con un string que lo teclea el mismo programador. ¿Está? Y bueno, creo que estas son todas las operaciones. Acá tenemos otro. Ingrese nombre, ingrese apellido, getCat. Y después, fíjense, primero a la primera variable le agrego un espacio. ¿Por qué? Porque cada una de las... o sea, si yo le hago un strcat directamente a todo y a CAD, las dos me quedan pegadas. Como yo quiero, como es un nombre y un apellido, le dejo un espacio en el medio. O sea, por eso hice 2 veces strcat. Primero le agregué un espacio en blanco y después el apellido. El nombre completo es... Y ahí aparece el nombre completo. ¿Está? Otro ejemplito más de cómo usar strcat. Y bueno, esto es todo. Esto es todo. Después de ver, van a ver que las tres actividades que tienen en el episodio 6, las tres actividades que tienen en el episodio 6 son muy sencillas. Muy sencillas. Ya si quieren pueden ir practicándolo. Si les parece bien, la próxima vez que nos encontremos, que no va a ser este viernes por ser feriado, o sea que espero que el miércoles que viene nos volvemos a encontrar y podemos practicar. Profe, ¿mañana no tenemos clase con usted? Y no, por eso lo hacemos hoy. Ah, está. Nosotros tenemos presencial de inglés al mismo horario de mañana. La pasamos al martes esta porque mañana ustedes tienen, quienes están cursando inglés, tienen clase presencial. Para no perder la clase, el profe adelantó la clase, pues me podría haber hecho el gil. Digo, no, tienen que ir al instituto, lo siento, pero no, acá estamos. Acá ya hemos perdido muchas, encima el viernes perdemos otra, o ganamos un feriado, no sé, como se quiera leer. Ganamos un feriado, pero perdimos una clase. Ya perdimos 2 más, o sea que nada, vamos a aprovechar el tiempo. La próxima, hacemos prácticas de matrices, respondemos consultas de matrices, me pueden mostrar algo que hayan hecho, alguna duda que tengan, y también podemos ver un par de actividades con cadenas de caracteres. Perfecto. Con eso cerraríamos lo que es la teoría para el segundo parcial. ¿Está, gente? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes? No, profe, todo bien. Bueno, bárbaro. Entonces, los dejo ir en paz. Hermanos, pueden ir. Ay, no, qué feo. Tantas veces escuché eso. Demos gracias al Señor, por favor. Bueno, perdón. Vayan en paz y nos vemos. Que tengan un buen fin de. Pásenla lindo, cuídense. Gracias, profe. Y bueno, nos vemos dentro de una semana y un día. Chao, gente. Bueno, Chao, profe. Nos Chau. vemos. Nos vemos. Chau.